principalmente a que podamos ejercer la función de empresa y que estemos legalmente constituidos, pero que también nos obliga a llevar procedimientos, controles internos dentro de las empresas como contadores, y que necesitamos pues demostrar que todo ese registro, toda esa situación económico-financiera, pues está acorde a la normativa que se nos pide, que se nos presente. Entonces, a eso, ¿verdad? Y si se incumple un procedimiento, pues sabemos que hay una regulación entonces normativa que nos va a pedir que tengamos en orden toda esa documentación. Y principalmente pues se va a referir a que nosotros podamos tener controles internos dentro de la empresa, de la organización, para poder demostrar verazmente que lo que estamos haciendo pues es lo ideal y lo correcto, ¿verdad? Entonces, toda documentación que se lleve dentro de una organización adquiere carácter legal siempre y cuando sirva para demostrar la actividad económica y comercial. En la función administrativa, ¿verdad? Se establecen ciertos parámetros o ciertas circunstancias en la cual pues, la Constitución de la República rige que cada uno de los elementos y cada una de las actividades pues serán establecidas, guiadas, siempre y cuando haya un control interno, ¿verdad? La función administrativa del país pues la establece el gobernante, ¿verdad? Pero también la función administrativa en las empresas la establece el gerente, ¿verdad? Entonces son dos similitudes las que tenemos. ¿Para qué nos sirve el derecho administrativo? ¿Cuál es la función del derecho administrativo? ¿Hacia dónde nos va a llevar el derecho administrativo? ¿Verdad? Entonces, el derecho administrativo, o sea, el conjunto de leyes que nos ayudan a que la empresa pues trabaje efectivamente o eficientemente, nos va a llevar a determinar dos vertientes o tres vertientes. Una que es en materia de lo activo, lo consultivo y lo de control. En materia de lo activo, ¿verdad? Establece que todas las empresas pues tienen la obligatoriedad de registrar cada una de sus operaciones. En lo consultivo, todas las empresas siempre y cuando cumplan una función económica, están obligadas a emitir los documentos correspondientes para verificar lo que se hace. Facturas, cheques, voucher, libramientos, recibos especiales, facturas especiales, ¿verdad? Facturas electrónicas que hoy en día pues ya estamos en ese proceso, etc. O sea, estamos inmersos a poder determinar todas esas situaciones. En lo de control, pues prácticamente es eso, ¿verdad? Llevar controles internos de toda la actividad que se registra. O sea, control interno de personal, pues ingresos y salidas y salarios. Control interno de materias primas, pues ingresos y egresos de materias primas. Control interno de efectivo, pues verificar eso, ¿verdad? Que realmente podamos tener el registro de ingresos y egresos. Entonces, todo eso es parte de lo administrativo, ¿verdad? Porque es parte de la función que hace cada individuo dentro de la empresa y principalmente el contador, porque es el que tiene que llevar el registro de todas estas operaciones. ¿Sí? El derecho administrativo tiene características y en primer lugar, pues una de ellas es el de que es de orden público. El derecho se puede dividir en público y privado, pero en esta parte del de orden público, pues regula toda la actividad empresarial, la actividad administrativa también del Estado y de las organizaciones, ¿verdad? Es común porque pues, implica a todos quienes están ejerciendo esta labor. Es dinámica porque al final el derecho siempre va a estar cambiando por todas las acciones que cambian en el presente. Tiene una característica organizacional porque tiene un orden jerárquico. Cada individuo tiene un papel por desarrollar. Es interno porque, según la normativa jurídica, ¿verdad? Si lo aplicamos al Estado, pues corresponde a las funciones de los mandatarios. Y si lo aplicamos a la empresa,
corresponde a las funciones de los dueños, propietarios o socios de las entidades empresariales, ¿verdad? Entonces, pues a eso se refiere en primer lugar este punto. Vamos a generar una pequeña pausa. Entonces, el derecho administrativo tiene un régimen jurídico administrativo. Y en la parte del régimen jurídico, o sea, la legalidad que tiene este procedimiento, ¿verdad? Son formas jurídicas administrativas y relaciones jurídicas administrativas. Unas son formas y otras son relaciones. Veremos la diferencia en este momento. Formas jurídicas, actos y hechos. Un acto y un hecho no son lo mismo, ¿verdad? Un acto pues, es lo ideal, lo pensado, y un hecho es lo ejecutado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de formas jurídicas, entonces hablamos de la forma en que se puede dar a conocer el trabajo administrativo, ¿verdad? Son modos de exteriorización, o sea, que los demás conozcan qué es lo que hacemos. La exteriorización intelectual de acto administrativo y la exteriorización material del hecho administrativo. Entonces, la parte del acto administrativo es, ¿verdad? Es lo intelectual, las ideas, los pensamientos, los planes. El hecho administrativo ya es la ejecución de esas ideas, ya es la puesta en marcha. Por ejemplo, si alguno de nosotros, pues se nos estableció o se nos indicó que deberíamos de realizar un plan, ¿verdad? Y nosotros, pues en realidad pensamos en algo y lo plasmamos en un documento, a eso le llamamos acto administrativo. Por lo contrario, ¿verdad? Si ya presentamos y echamos a andar el proyecto, entonces a eso se le llama hecho administrativo. Son dos situaciones un poquito distintas de lo que normalmente nosotros vemos. Entonces, cuando se habla de la forma de exteriorizar es de qué manera pues nosotros allá afuera damos a conocer todo este procedimiento, ¿verdad? Cómo las personas pues conocen lo que nosotros hacemos, ¿verdad? A eso se le denomina esa parte. Formas jurídicas, ¿verdad? La forma jurídica ya es la manera propia de cómo poder desarrollar todas estas acciones. Entonces, hay un acto administrativo, hay un reglamento administrativo, hay un simple acto de la administración, hay un control administrativo y hay un hecho administrativo. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos elementos. El acto administrativo, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, a nosotros en las instituciones o empresas, pues se nos solicita de alguna manera, pues pagar los impuestos. Y puede ser que al contador se le olvidó pagar el impuesto de este mes, vencía, digamos, el 5, ¿verdad? Pagar el impuesto y hoy se da cuenta que no lo ha pagado. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Es aquí donde nosotros tenemos esa parte del acto administrativo, ¿verdad? Porque acá entonces puede ser que viene la administración tributaria y a nosotros nos manda pues una notita y nos dice, mire, por favor, señor tal, preséntese a pagar sus impuestos, porque no los ha pagado. Ahí tenemos un acto, ¿verdad? Administrativo. Un reglamento administrativo son efectos generales donde pues ya es la forma en que a nosotros la SAT nos solicita que paguemos los impuestos, ya sea a través de una nota, ya sea a través de un requerimiento, etcétera, pero ya es la manera en que SAT a nosotros nos pide que podamos pagar lo que le debemos, ¿sí? También hay un simple acto de la administración, ¿verdad? Esto corresponde generalmente a lo que cada organización hace, o sea, el olvido que tuvo de pagar ese impuesto. Entonces, cada una de estas situaciones regulan la parte de cómo trabajar en las empresas.
hay una parte importante dentro del acto administrativo o dentro de lo que es la administración en la parte del derecho, ¿verdad? Que son los contratos administrativos. Puede ser entre el gobierno y una empresa, entre una empresa y el gobierno, entre empresas y empresas. El contrato es un documento que le da legalidad a toda actividad que haga la empresa y por ende se convierte en una situación, pues, que puede comprobar la veracidad de algo, ¿ya? Y entonces hay contratos de Estado o contratos públicos, ¿verdad? Que estos, pues, los hace el gobierno, ¿verdad? Y hay contratos de orden, distinta donde entra a jugar un papel importante la empresa. Entonces, si retrocedemos un poquito, ¿verdad? En los contratos, siempre será el acuerdo bilateral, o sea, de dos partes, pero no será un acuerdo obligado, sino es un acuerdo, ¿verdad? Libre, de mutuo acuerdo, valga la redundancia, donde dos dicen, sí, estamos de acuerdo en que eso pase. Cuando nosotros empezamos a ver el acto administrativo, o sea, el derecho administrativo siempre va a estudiar cómo estos contratos le dan legalidad a las actividades que se hacen, ¿verdad? Entonces, los contratos administrativos, en el orden público, digamos, en el Estado, pueden darse por obras, servicios públicos, empleos públicos, obras, por ejemplo, construimos un hospital para COVID en San Marcos. Servicios públicos, porque contratamos a médicos para que puedan atender esa calamidad. Empleo público, porque ahora estamos contratando médicos, estamos contratando enfermeras y personas de limpieza. O sea, todo eso es parte de un contrato. El objeto del contrato es ese, dar a conocer esa relación laboral que se está generando. Los sujetos, ¿quiénes participan en el contrato? En primer lugar, el Estado a través del Ministerio de Salud, porque es el que contrata. Y los profesionales que se están contratando para poder prestar el servicio. La regulación del contrato, hay una parte de los contratos que dice que si alguien incumple la norma, pues será sancionado o castigado según lo corresponda. ¿Verdad? Esa es una regulación, o sea, ahí nos están poniendo una norma que debe cumplirse. El formalismo, ahí el formalismo en la parte última del contrato dice que entrará en vigencia toda vez sea firmado y ratificado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le da validez a esa parte, ¿verdad? Cuando vemos esta parte de la administración pública y el derecho, muchos dirán, ¿y para qué a mí me sirve conocer de esto? Porque en realidad, en muchos de los casos, usted debe conocer para qué sirve el derecho administrativo dentro de las empresas y qué es lo que va a hacer. Si le toca trabajar en la empresa, pero si le toca trabajar en el gobierno, mucho mejor. Tiene que saber, ¿verdad?, qué es el derecho administrativo en las entidades públicas. Entonces, en el contrato administrativo, ¿verdad?, hay una formalización. La formalización consiste en que cuando ya todo está firmado, pues ya sea legalizado, ¿verdad? Para que al final, pues pueda desarrollar esa acción de generar condiciones para que todo se cumpla. Pero también hay una parte que viene a fortalecer esto y que es, ¿verdad?, la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado nos dice qué, cómo, cuándo se puede contratar y la ley del servicio civil nos dice a quiénes se pueden contratar en la parte pública, ¿verdad? ¿Qué es licitar? Pues licitar es optar a algo. Y la licitación pública es cuando pues, el gobierno lanza ciertas acciones a trabajar y pues convoca a personas, a profesionales que las puedan realizar. Entonces, la persona realiza un plan para optar a esa propuesta. Eso se llama licitación, ¿verdad? En la licitación pública, pues lógicamente,
se establece un precontrato. Un precontrato es un acuerdo en que se van a cumplir todas las especificaciones. Hay una publicación que se hace donde se le pide a los demás participar y los requisitos, de qué manera tienen que presentar la propuesta, qué documentos deben ir a la par de la propuesta y las firmas correspondientes. Cuando nosotros hablamos de eso y vemos esa situación, pues entendemos realmente que entonces la parte del proceso administrativo, o sea, la parte de la administración en lo público y en lo privado juega un papel importante, porque sin la administración, en realidad nosotros no tenemos absolutamente nada, ¿verdad? Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el derecho, más que regular la conducta, nos ayuda a realizar una labor efectiva, congruente y aceptada, donde, pues lógicamente no tienen que haber errores, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante de la que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan, por favor? ¿No tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿La pueden hacer acá o la pueden hacer por el chat? Bueno, vamos a ver lo siguiente. El hecho administrativo, recordemos que el hecho administrativo, pues es toda esa parte material, o sea, llevar a cabo algo. Pero el hecho administrativo, ¿verdad? Nos va a ayudar primero a que haya un acto administrativo, o sea, una idea de algo para que se pueda cumplir. Entonces, si por ejemplo a usted lo contratan como contador y le dicen, mire que usted tiene que llevar la contabilidad de una empresa o una institución, a nosotros pues nos ayudan a establecer, ¿verdad? Todas esas particularidades. Si nos dice, mire, usted va a ser contador y lo que va a hacer es llevar la contabilidad pues, de la empresa y usted tiene que presentar reportes a cada semana, pues lógicamente esa es su obligación. Entonces va a haber un acto administrativo y va a haber un hecho administrativo. El acto administrativo, ¿verdad? Es la necesidad que tiene la persona de contratar a un contador. Y el hecho administrativo es que a usted lo contratan para que usted haga todas esas funciones que se le han solicitado, ¿verdad? Y eso va a estar registrado a través del contrato. ¿Qué son las relaciones jurídicas? Las relaciones jurídicas es la relación entre un sujeto y otro o un sujeto y varios, siempre y cuando haya un contrato de por medio que nos ayude o que dé fe de lo que se está realizando o celebrando, o sea, la parte de hacer que alguien pues trabaje, ¿verdad? Para alguien. En esta parte de las relaciones jurídicas, ¿verdad? Si lo hablamos de la parte del Estado, se da cuando, digamos, el gobierno pues contrata personal, lo que decíamos, para un hospital COVID, ahí ya hay una relación jurídica. Porque lo contratan, pero en primer lugar le dicen que lo que debe firmar es un contrato laboral. Ahí ya tenemos la relación jurídica, ¿verdad? La parte de los ciudadanos también, porque podemos tener un acto administrativo y una persona a otra pues contrata para que le haga un trabajo, ¿verdad? También. En la parte empresarial es cuando la empresa contrata personal, ¿verdad? Para que pueda trabajar internamente. Las relaciones jurídicas pueden ser de regulación, ¿verdad? Donde le decimos a alguien qué no puede hacer y si lo hace, qué castigo le vamos a dar. De organización,
Es cuando le decimos a una persona cuál es su labor, cuál es su función, y es lo único que tiene que hacer. De prestación, ¿verdad? Es cuando, pues, nosotros solicitamos los servicios de alguien y firmamos un contrato para que nos lo dé. De limitación o limitantes, ¿verdad? Esto establece, ¿verdad? La parte de regular la conducta de los seres humanos. Se le dice, mire, si usted, contador, pues, incumple con el contrato, pues nos veremos obligados a cesarle el contrato, a que usted nos siga trabajando o pues penalizarlo para que usted pueda responder por lo que pasó. De fiscalización es cuando una entidad, o sea, la SAT o Contraloría de Cuentas, llega a evaluar o a hacer auditoría a la empresa. De protección, ¿verdad? Consiste cuando la SAT, por ejemplo, requirió de nuestras facturas. Nosotros ya habíamos pagado el impuesto, pero no aparecía en el sistema. Entonces ahí tenemos una parte de protección. Podemos alegar que nosotros ya lo pagamos y de esa manera estamos protegidos, pero presentar la constancia de pago, ¿verdad? En la parte de la protección, ¿verdad? Existe un proceso llamado de lo administrativo y de lo contencioso y lo contencioso administrativo. ¿Qué es un acto de lo administrativo? Es, por ejemplo, que aún su compañero está como contador y se le olvidó pagar el impuesto y una semana después viene la SAT y le requiere que presente sus facturas. Esa parte, cuando yo voy a la SAT y presento las facturas y todos los comprobantes de pago, eso se llama proceso de lo administrativo. Porque internamente la SAT me está diciendo, mire, presénteme si ya pagó, presénteme lo que ya pagó, ¿verdad? Para que no haya un problema. De lo contencioso administrativo es cuando llegamos a la SAT, no llegamos a acuerdo, pues yo no tenía facturas que mostrar y la SAT pues ahora ya tiene juicios para poder llevarme ante un abogado. Entonces cuando ya he agotado lo administrativo y ya hay relación con abogados o jueces, a eso se le llama de lo contencioso administrativo. Porque entonces ya no nos requieren papeles ante la SAT. Ahora ya no requieren papeles, pero ahora delante de un abogado, ¿verdad? Entonces a eso se llama de lo contencioso administrativo. Cuando nosotros entonces vemos toda la parte de la legislación y lo administrativo, ¿verdad? El proceso administrativo, acá, pues nos requieren la documentación. Cuando aquí no presentamos nada, ya va a lo contencioso administrativo, que es cuando ya nos presentamos delante de un juez para solventar ese problema, ¿verdad? Y la parte del control judicial en protección de los administradores. En este caso, la ley va a favorecer a la SAT cuando nosotros no presentemos, pues, documentación que haga posible descargarnos de ese problema, o sea, que diga que ya lo pagamos, ¿verdad? Entonces, de esta manera es el acto administrativo, o sea, ¿cuál es la función que yo cumplo como contador? ¿Cuál es la parte legal que yo debo y tengo que cuidar para no caer en estos problemas? ¿Verdad? ¿Qué tengo que tener internamente? Controles de todo lo que hago, controles de pago de impuestos, controles de cálculo de los impuestos, controles de costos, controles de gastos, los controles de sueldos y salarios para el personal. Generalmente es todo, ¿verdad? O sea, documentar todo lo que hacemos, porque de esa manera así nos descargamos de responsabilidades o problemas que no son nuestros. ¿Sí? Las relaciones jurídicas de organización, ¿verdad? Solo existen dos: organización centralizada y descentralizada. Por ejemplo, si lo aplicamos al orden público, una organización centralizada es que el Ministerio de Economía solo está en Guatemala, en la capital, y no en departamentos. Eso es centralizado. O sea, está en un lugar y una persona es la que toma el poder, el mando. Descentralizada es como las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades son representantes del gobierno. Hay un gobierno central, que es el presidente de la República, y hay gobiernos chiquitos en cada departamento o municipio, que son las municipalidades. Ahí hay descentralización.
Porque una municipalidad puede tomar decisiones propias para ver las mejoras de su lugar, de su municipio. No le tiene que consultar al presidente si va a adoquinar o no. O sea, descentraliza, quiere decir, puede tomar sus propias decisiones para mejorar lo que hay en su entorno o en el lugar donde está. Y generalmente, pues es eso, ¿verdad? Lo administrativo. O sea, el derecho administrativo es el conjunto de leyes que regulan el actuar de la administración, ya sea estatal, o sea, el gobierno, o privada, dicho de otra manera, empresas, ¿verdad? Bueno. Preguntas, por favor, que tengan. Porque aquí terminé de explicar y ahora vamos con las preguntas que ustedes tienen que hacer.